Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas financieras. Hoy, matemáticas aplicadas. Hoy vamos a hablar de lo que son los conceptos y métodos de la depreciación, ¿vale? Nos habla primera parte de los fundamentos teóricos. Viene una definición de depreciación, las causas físicas y funcionales, las variables clave, costo, salvamento, vida útil y los conceptos de valores en libros. Tenemos los métodos de depreciación, que estos métodos de depreciación nos hablan de una línea recta, de lo que es un método lineal, donde hablamos de una suma de dígitos de los años, los saldos decrecientes y las unidades de producción o de actividad. Ya en algunas clases anteriores habíamos mencionado un poquito este tema de las depreciaciones. Y pues hoy toca verlo un poquito más a profundidad. ¿Qué es la depreciación? Bueno, pues la depreciación es la pérdida o disminución periódica que va a tener el valor de un bien, ya sea material o inmaterial. En términos contables es el mecanismo para distribuir el costo de un activo tangible a lo largo de su vida útil. Tenemos lo que son los puntos claves, que no es una salida de efectivo real, en este caso un gasto virtual, afecta directamente a la utilidad neta, al escudo fiscal y pues se reconoce lo que es el desgaste por el uso del tiempo. Las causas de la depreciación, cuando hablamos de una depreciación física, estamos mencionando o hablando que esa causa es por un desgaste tangible debido al uso operativo, a la fricción, a la corrosión y en este caso pues a la exposición de los elementos, es decir, pues del uso que le estamos dando. Tenemos lo que es una depreciación funcional o obsolencia, que es cuando el activo se vuelve inadecuado debido a avances tecnológicos, a cambios en la demanda o incapacidad para satisfacer nuevas necesidades de producción, aunque físicamente pues siga intacto. Tenemos variables clave en el cálculo, tenemos lo que es el costo inicial, que es el valor total pagado por el activo, incluyendo impuestos, transportes e instalación y pues es necesaria para su operación. Valor del salvamento, que es un valor estimado de venta del activo al final de su vida útil, también llamado valor residual o de desecho. Y la vida útil, que es el periodo de tiempo, en este caso años, o cantidad de actividad por unidades que se espera que el activo pues obviamente las produzca. Representando el valor neto del activo dentro de la contabilidad de una empresa, en un momento dado tenemos que el valor en libros va a ser igual al costo menos la depreciación acumulada. A diferencia del valor de mercado, el valor en libros es una cifra contable histórica y que no necesariamente es reflejada en cuánto se puede vender o va relacionada a lo que se pueda vender el activo. Tenemos lo que son los métodos de depreciación, que estos métodos de depreciación nos habla de un método de línea recta, que quiere decir que es el método más sencillo y utilizado, que supone que el activo se desgasta de manera uniforme durante cada periodo de su vida útil. El cargo anual por depreciación pues es constante. En este caso tendremos una fórmula que depreciación es igual al costo menos obviamente la vida útil entre el número de años que haya tenido. Como les había comentado en diapositivas anteriores o en semanas anteriores, pues esta depreciación pues consta de una tabla. Esa tabla nos indica los años que ha tenido ese bien, decíamos, inmueble o material o intangible, que nos va a ayudar a que nosotros podamos verificar cuál ha sido el periodo de vida. Aquí tenemos un ejemplo de línea recta, costos, salvamento, vida y el cálculo pues 100 menos 10 entre 5 son 18,000 pesos anuales. Aquí como pueden ver en la tabla pues viene desglosado.
cargo anual, depreciación y valor en libros, ¿vale? Ahí nos muestra un poquito la tabla, cómo lo vamos a encontrar contablemente o cómo lo vamos a desarrollar de acuerdo a la tablita que tenemos aquí, que nos habla de estos valores. En la suma de dígitos de los años, que es el SDA, es el concepto acelerado. Es un método que significa un cargo mayor de depreciación en los primeros años de vida del activo. Se justifica porque el activo es más productivo y requiere pues menos operaciones cuando es nuevo. Tenemos la fórmula del lado derecho donde nos habla de la fricción, cómo se aplica y cómo cambia cada año, ¿vale? Aquí abajo tenemos otra tablita que nos habla de las sumas de dígitos. Arriba vimos una depreciación lineal. Ahora vamos a ver en suma de dígitos cómo se vería. En este caso pues nos habla de la fracción y nos habla del cargo anual y el valor en libros, que es lo que vamos a tener. El saldo decreciente nos habla que es conocido como el doble saldo, donde se aplica una tasa constante sobre el valor en libros. Decreciente no sobre el costo original, sino sobre la tasa doble. Aquí tenemos la fórmula y nos dice que no se resta el valor del salvamento al inicio, pero que se debe depreciar por debajo de él. Abajo tenemos lo que es el ejemplo de saldos decrecientes, igual una tablita que nos marca el cálculo y el tiempo en el que se va a desarrollar. Acá tenemos las unidades por producción, que es la UP, que es un método asignado de depreciación en función del uso de real, en este caso horas, kilómetros o unidades. En lugar de tiempo, es ideal para maquinaria de fábrica. Ejemplo total, 100 unidades, base 9 kilómetros y el factor 0.90. De acuerdo al factor, que es sobre el cálculo menos pues obviamente la capacidad total, ¿vale? Aquí tenemos un comparativo de impacto financiero donde nos habla del cargo de la depreciación a un año. Cuando es línea recta, suma de dígitos y saldo doble. Los métodos acelerados reducen la utilidad y los impuestos más rápido en los primeros años, obviamente mejorando el flujo de efectivo inicial. La línea recta es preferida por su simplicidad y obviamente por las utilidades que pueda darme, ¿ok? Bien, como ya lo mencionamos, el área que se utiliza dentro de estos modelos matemáticos para calcular la pérdida del valor del activo a lo largo del tiempo, distribuyendo un costo entre la vida útil. Estos métodos son comunes, ya que incluyen una depreciación, hablábamos, lineal, donde asumes una pérdida de valor del constante y el doble saldo decreciente, que aplica una tasa de depreciación mayor en los primeros años, y que también existen métodos basados en la producción como la depreciación por unidades de producto. Este uso pues obviamente nos va a llevar a cabo a que nosotros podamos usar ciertos modelos. Cuando hablamos del método del doble saldo decreciente, asignamos una mayor carga de depreciación en los primeros años, ya que el activo pierde más valor más rápido y se aplica una tasa de depreciación constante, por ejemplo, el doble de la tasa lineal al valor de libros del activo de cada periodo.
Otro método de depreciación acelerada que se asigna mayor, pues son los gastos de depreciación durante los primeros años de vida de qué, pues del activo. Tenemos un método de unidades de producción donde se asocia la depreciación con el uso del activo en el lugar de implementarlo o de hacerlo pues más pequeño, ¿vale? Dentro de las aplicaciones y la relevancia de esta depreciación y tenemos lo que son la valoración de los activos, que nos permite calcular el valor contable de un activo a lo largo de la vida útil, el cual se utiliza en los estados financieros. Tenemos la contabilidad de las finanzas, que es una herramienta fundamental para la contabilidad, ya que permite asignar costos de un activo como un gasto a lo largo de los años que se generan los ingresos. Análisis financiero, que nos ayuda a proyectar flujos de efectivo y tomar decisiones. Nosotros vamos a tomar esas decisiones de acuerdo al gasto o a los ingresos que estamos generando. Tenemos el análisis financiero que nos ayuda a proyectar flujos de efectivo y a tomar decisiones de inversión. En este caso, ya que la depreciación afecta pues la carga fiscal de la empresa, ¿no? En este caso, pues el pago de los impuestos. Nos permite también resolver problemas financieros utilizando pues lo que vendría siendo ecuaciones, donde hacemos ecuaciones lineales o exponenciales y otras funciones matemáticas para poder predecir el valor de un activo y para determinar el valor inicial de este activo basándolo básicamente y fundamentalmente en lo que viene siendo pues la depreciación, que es el método que estamos aprendiendo a lo largo de esta clase para saber cómo lo vamos a aplicar y cómo vamos a desarrollar este proceso dentro de nuestras matemáticas aplicadas, ¿no? Porque pues obviamente lo aplicamos así como se lleva en la contabilidad, también en las matemáticas aplicadas lo vemos, ¿no? De una manera pues más no pequeña y sin menos que no sea importante, claro, pero contablemente pues lo vemos reflejado en los impuestos, ¿no? Matemáticamente pues sí nos cuesta a veces un poquito porque no lo vemos tan real, ¿sale? Porque estamos hablando de cálculos, de métodos y de cómo lo vamos a hacer, ¿no? En este caso hablábamos de métodos de producción, de la forma lineal, de la forma secuencial, ¿vale? Entonces es importante que nosotros aprendamos a diferenciar este tipo de depreciaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que nos va a servir a lo largo de la vida o de pues nuestras matemáticas, ¿no? Que prácticamente pues diario las aplicamos de una forma o de otra, ¿no? Emplear estas técnicas de depreciación y de amortización pues a veces suele ser un poquito complejo, ¿no? Más cuando no se tiene como esa experiencia contable, pues sí, es un poquito complejo, pero no imposible, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente estos métodos de línea recta es un método muy asertivo dentro de las depreciaciones donde buscamos un estándar de comparación, ¿no? Es decir, que esa depreciación se vea remunerada o realizada y aplicada, pues lo que vendría siendo contablemente, ¿no? Bien, pues así es como lo vamos a ir aplicando a lo largo de este proceso. Que el siguiente tema también habla un poquito referenciado a esto, pero ya lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos viendo lo que es la fórmula, más o menos cómo se aplica, ¿sale? Ya lo iremos viendo en ejercicios, ¿va? Bueno, pues ya saben, las personas que tengo pendientes sus tareas se las encargo, saben que es parte de su evaluación y les voy a hacer llegar su exposición para poderlos evaluar en el segundo parcial. Ya saben la dinámica, se graban, mínimo, 15 minutos, se graban y obviamente sobre su tema.
¿sale? Es importante que se vean, no nada más el puro cuadrito, ¿va? Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente tarde. Gracias.